días pasados hemos estado hablando sobre un poquito el futuro que viene para esta tierra, tanto en el orden de gobiernos y también desde el punto de vista espiritual. Hemos hablado también sobre la promesa de Dios de arrebatar a su iglesia para evitar que pase por la tribulación. Hemos explicado, hemos comentado sobre el gobierno del anticristo durante la tribulación. También sobre la vida espiritual que se va a vivir en la tribulación a través de la religión que va a tratar de transmitir la gran ramera. Todo eso lo hemos hablado. Y bueno, quizás ahora corresponda preguntarnos, ¿cómo hacemos para evitar pasar por la tribulación? ¿Cómo hacemos para evitar el gobierno del anticristo, la religión de la gran ramera? ¿Cómo hacemos para que el Señor nos arrebate? Porque todos queremos irnos con Él. Y para que todos podamos participar de ese arrebatamiento que el Señor va a hacer sobre las nubes del cielo, hasta que Él venga a instalar su reino, queremos participar, que Él lleve a su iglesia. Y el Señor nos da la respuesta respecto de cómo hacer para recibir esa bendición. Está todo escrito en la palabra de Dios. Y bueno, y nos plantea lo que titulamos como caminos alternativos. Dice Mateo 7:13, entrad, tengan atención, presten atención a esta primera palabra, entrad. No dice, piénsenlo, vean qué pueden hacer, medítenlo un poco, a ver, debatan, a ver qué van a hacer. No. La palabra del Señor es imperativa, es terminante. Para ser libre de toda la tribulación, para irse con el Señor, hay que entrar. No hay que pensarla. No hay a ver qué decidimos. Le voy a preguntar a mi marido, a mi mujer, a mis hijos, a mis padres. No. Esto es individual. Se entra solo. Se entra solo. Y la primera palabra que el Señor nos dice para estar en el reino, lo primero que hay que hacer es que entrar. Ahora, ¿por dónde hay que entrar? Y continúa, entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces es importante que nosotros sepamos esto, que lo comprendamos bien, porque a veces sin darnos cuenta damos pasos
más hacia el infierno que hacia el cielo, más hacia el mundo que hacia el reino. Entonces, esto tenemos que tenerlo claro. Es la receta. Es la receta que el Señor nos da para estar en el reino. Y para entrar en esa bendición del rapto, para evitar la tribulación. Entonces, aquí viene otra pregunta. La vida es una inversión, ¿o no? Una buena o una mala inversión depende a quién le dedicas tu vida. Entonces, es importante que tengamos presente que debemos siempre decidir entre ser ciudadanos del reino para heredar la vida eterna o ser ciudadanos de este mundo para ir a la perdición. Y hermanos, no hay otro camino. Son las únicas dos alternativas. O el reino o el mundo. Por eso el Señor dice, entrad. La puerta es estrecha, pero entrad. Porque afuera no vas a recibir esa salvación. Entonces, llegamos a una conclusión, que hay un camino de vida que Dios nos dio y que es un regalo de Él. Porque el sacrificio de Cristo fue para todos. Para todo aquel que quiera entrar. La puerta está, el camino está. Ahora, depende de nosotros si entramos o no. Por ende, tenemos una gran responsabilidad personal respecto de nuestra vida futura. Somos nosotros los que decidimos si entrar o no. El camino está, la puerta está, Dios hizo todo, pero nos dejó la decisión a nosotros. La responsabilidad de la decisión es nuestra. Entonces, está en nosotros decidir qué camino seguir. Y en la vida siempre hay decisiones. Tenemos que decidir a veces cosas superficiales, cosas sin importancia. ¿Qué comer? ¿Qué vestir? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a estudiar? ¿Qué carrera vamos a seguir? ¿Seguimos solteros? ¿Seguimos casados? Son todas decisiones que hay que tomar en la vida. Pero la más trascendente, y a veces no le damos importancia, es la decisión de seguirlo a Cristo y de entrar por la puerta estrecha, porque esa es la única decisión que conduce a la vida eterna y que nos permite vivir la vida venidera. Esa es la gran decisión. Esa es la decisión que cambia la vida. Pero, les reitero, hermano, la decisión es nuestra. Alguna responsabilidad
Tenía que dejarnos el Señor, porque tenemos el libre albedrío de decidir por Él o no. Cuando Jesús vino, la humanidad le dio la espalda, a pesar de que Dios hizo todo lo posible y que pagó el precio para que le sigan. Pero Él nos trajo un camino estrecho, pero un camino al reino. Y también nos trajo una decisión. No hay varios caminos, hay uno solo. Dicen que todos los caminos, hay un dicho que dice, todos los caminos conducen a Roma. Puede que a Roma haya muchos caminos que conducen, pero a Dios hay uno solo. Iglesias hay muchas, pero una buena iglesia y la única iglesia es la de Jesucristo. Hay muchas religiones que se han apartado. Y hay otras que profesan otra fe. La única iglesia es la de Jesucristo. No hay otra. Entonces, no hay tantos grises en la vida como te la presenta el mundo. A veces hay decisiones fuertes y grandes que tomar, porque hay una sola forma de llegar a Dios y un solo camino para llegar a Dios. Hay un camino que nos satisface, que nos llena, que nos hace feliz transitoriamente. Un camino de una religión fácil, de una religión cómoda, de una religión en la cual, bueno, yo me entretengo, la paso bien. Y hay otro camino del esfuerzo, del sacrificio. Siempre el camino es uno solo. El que más cómodo nos sale, el que más cómodo nos resulta, es el que halaga a nuestra carne. El que le da comodidad a la carne, a nuestros afectos, a nuestros sentimientos, a nuestra voluntad. Pero el camino verdadero es el que satisface la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que llegar a una conclusión, que la vida cristiana es una decisión o es un regalo, es un logro que Dios nos dio y que lo tomó por amor, no porque nosotros seamos importantes o para vencerlo al diablo. Lógicamente que con su resurrección lo venció. Pero el motivo principal por el cual Dios nos regaló la posibilidad de la vida eterna, la posibilidad de no pasar por una tribulación, es mérito de Cristo, no es mérito nuestro. La ley solamente vino para que nosotros conozcamos cuánto necesitamos nuestra salvación, para mostrarnos que por nosotros mismos no podemos conseguir nada. Solamente es posible obtener vida eterna y vida espiritual sosteniéndonos a través de la fe en Jesucristo. Por eso Pablo dice
en Romanos 3:20, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley vino para que conozcamos lo que está bien y lo que está mal. La ley vino para decirnos, en todas las cosas hay dos caminos. Hay uno bueno y uno malo. Hay uno a vida y otro para muerte. Como el hombre es egocéntrico, y a veces somos moralistas, fariseos, medio fariseos, jueces de los demás, le dijo, mira, no depende de tu opinión, no depende de tu criterio, esta es la ley. Esa fue la visión y el objetivo de la ley. Pero el hombre no lo pudo cumplir. Por eso vino Jesucristo y nos trajo un camino de verdad. Pero ¿qué pasó? Se formaron distintas religiones para hacer que ese camino sea más leve, que aceptara los defectos del hombre, que permitiera que el hombre hiciera lo que él quiere, que él decida, que él defina, que yo puedo, que no puedo, que tengo tiempo, que no tengo tiempo, que yo quiero, que yo no quiero. En definitiva, depende de la voluntad del hombre y de la voluntad de Dios. Perdón, de la voluntad del hombre, de la voluntad humana, el contenido de ciertas religiones. Pero la religión cristiana, o no la religión, la vida cristiana, te dice, el único camino es Cristo. Y no hay varias verdades, hay una sola. No hay varias iglesias, hay una sola. No hay varias formas de salvación, hay una sola. Lamentablemente, para nuestra carne, la palabra de Dios es palabra de Dios y en nuestra carne tenemos nosotros la posibilidad de decidir y de elegir. El que elige por no escucharla es su elección, es su decisión. Y el que elige por escucharla, por aprenderla, por estudiarla, es otra decisión. Una conduce a muerte y la otra decisión conduce a vida. Romanos 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y hay iglesias, hay cristianos que quieren que la vida espiritual sea como su pensamiento propio, como ellos creen que debe vivirse. Y no es así. El Señor nos traza correctamente y claramente cuál es el camino que tenemos que utilizar. Y la primera palabra es entrar. Yo entro y tengo dos caminos o dos puertas que conducen a dos caminos. Una es estrecha, otra es amplia. Una conduce a la perdición, otra conduce a la vida eterna. Vos decidís. Yo te digo, eso es lo que dice el Señor en Mateo, entrá. Pero te impongo que entres si querés vida eterna. Pero la decisión es tuya. Hay dos puertas, una estrecha y una ancha. Hay dos caminos, uno angosto y uno espacioso. Hay dos destinos. Uno conduce a la vida, otro conduce a la perdición.
Y hay dos grupos, los pocos y los muchos. De acuerdo a lo que nosotros decidamos, vamos a estar entre los pocos o entre los muchos. Entre los pocos que entran o entre los muchos que no entran. Porque no son pocos los que no quieren entrar, son muchos. Así sucede en todas las cosas. Hay árboles que dan buena sombra y hay árboles que no dan sombra, que son malos. Hay frutos buenos y frutos malos. Hay cristianos con buenos frutos y hay cristianos con frutos de la carne. Hay individuos que profesan fe. Algunos son sinceros, otros son falsos. En todos los órdenes de la vida hay dos polos distintos. Hay dos clases de edificadores. Los que son prudentes y los que son insensatos, según la palabra de Dios. Hay dos cimientos, el que construye sobre la roca o el que construye sobre la arena. Y hay dos casas, el que construye sobre la roca tiene la casa segura, el que construye sobre la arena tiene la casa insegura. En toda prédica, siempre, hermanos, la prédica es útil y sirve cuando les invita a decidir. Porque en toda prédica que lleva contenido de la palabra de Dios, que lleva la explicación de la palabra de Dios, Dios te invita o esto o lo otro. Es así. Muchas veces les he dicho, si quisiera que el templo se llene, comienzo a predicarle a la gente lo que le gusta a la gente, lo que agrada a sus afectos, lo que necesita la gente. Pero no tendría sentido dedicar la vida a algo que es hueco. La vida y la prédica tienen que estar destinada a lo que Dios dice y no a lo que a nosotros nos gusta. Y lo que Dios dice a veces nos exige decisiones. No podemos estar siempre a mitad de camino. En la vida cristiana hay muchos que alaban a Dios y no le siguen ni le sirven. Toman, la verdad que hay muchos que toman la posibilidad de congregarse como una terapia, como una forma de salir de la casa, como una forma de compartir un momento con otra gente. Pero el verdadero sentido de la vida espiritual es entrar en el reino. Allí, para entrar a la iglesia, cualquiera puede entrar, hermano. La puerta es mucho más ancha que la puerta que nos permite entrar al reino. Entrar al reino es más difícil. Porque no es cuestión de entrar por cualquier puerta, sino entrar por la puerta correcta, aquella que lleva a la vida, que lleva al cielo. Y esa puerta conduce a un camino angosto. Y Jesucristo nos dice en Juan 19, yo soy la puerta, yo soy la puerta. El que por mí entrare
será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Pero primero hay que entrar. Y ya vamos a ver qué significa entrar. Por otro lado, Hechos 4:12 nos dice, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. En ningún político, en ningún religioso, en ninguna religión, en ninguna falsa promesa. En el único que hay salvación es en Cristo. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso decíamos, cuando hablábamos de la religiosidad del tiempo de la tribulación, se van a unir. Hablábamos de la ramera como la madre de las rameras, pero que iba a tener hijitos. O sea, se iba a unir a otras religiones. Pero todo aquello que esté basado y fundamentado en cualquier otro nombre que no sea Jesucristo, no lleva salvación. Es falso. Esa unión de iglesias no es posible cuando se profesa la fe en distintos dioses. El único que conduce a la salvación es Jesucristo. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿y cuál es la iglesia verdadera? La iglesia verdadera es aquella en la cual Jesucristo es el centro. La centralidad está en Jesús, porque ese es el único camino, no hay otro. No es cuestión de religión, es cuestión de elegir por el regalo que Dios nos hizo para que nosotros tengamos esa salvación. No es cuestión de religión, es cuestión de decisión. Y no hay otro evangelio. El único es ese. Sí, está bien. Los hombres y las religiones lo han suavizado, lo han hecho más leve. Pero bueno, no hay forma de suavizarlo sino solamente apartándose de él. Otra cosa importante, hermano, cuando vos entras por la puerta estrecha, entras vos solo. Ay, bueno, pero yo no quiero dejar afuera a mi marido, a mi novio, a mi novia, a mi mujer, a mis hijos. Es una decisión personal. Quizás hasta puede que ellos entren y vos no. Es un tema. Es un tema. No es jugar a la iglesia. Está en juego la vida eterna. Y esa puerta es una puerta que demanda, hermanos, sacrificio. Nosotros queremos vivir la vida cristiana sin sacrificio. No, demanda esfuerzo, demanda sacrificio. Por eso es estrecha, porque a veces tenemos que postergar deseos personales, deseos propios. A veces tenemos que dejar de prestarle atención a nuestros afectos para darle relevancia, para darle importancia
al que nos regaló este camino. A veces tenemos que postergar tiempo, intereses personales para dárselo a Cristo. Es un camino de sacrificio. Tenemos que postergar deseos humanos, personales, anhelos. Sí, no les voy a engañar, es un sacrificio. Como es un sacrificio toda la vida cristiana en donde tenemos que luchar contra la carne que tira para un lado, los sentimientos que tiran para un lado, la voluntad, nuestros anhelos, nuestros deseos y los mandatos de Dios. Si fuera fácil, no sería estrecha. La que es fácil es la que conduce a la perdición. Entonces, por eso el Señor dice, es estrecha, porque te tenés que negar vos. Y nosotros no queremos hacer eso. No queremos asumir la nueva vida en Cristo que Dios nos regaló justamente para eso, para que vivamos nueva vida, no para que sigamos siendo iguales. Ya la voluntad propia debe estar sometida a la voluntad de Dios. Y tenemos que transitar el cristiano que no comprende que la vida en Cristo es una vida de la cruz y una vida de sacrificio, de entrega, de compromiso. No entendió nada. Por eso dice Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea, que el mandato es negarnos a nosotros mismos. Por eso se estrecha. Y nosotros no queremos negarnos a nosotros mismos. Nosotros no queremos dejar de hacer lo que hacemos siempre. Nosotros no queremos dejar de tener los placeres y los sentimientos y la vida que hemos tenido siempre. No queremos postergar nada. Y bueno, es que la puerta es estrecha. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. O sea que el Señor nos dice, para hallar la vida eterna, tenés que olvidarte de vos, perder tu vida por causa de Cristo, vivir para la causa de Cristo, vivir para una vida cristiana. ¿Ah? ¿Vieron? Que no es fácil. Es muy fácil participar de una reunión, de un culto, leer la palabra, estudiarla. Pero vivirla cambia. Por eso dice, van a ser pocos. Van a ser pocos. Hermano, yo no quisiera poner más carga de la que cada uno tiene, pero sí tengo la obligación de decirles, esto dice la palabra de Dios, vos decidís. Está bien, podría ponerle un poquito de agua para hacerla más aguada y decirle, bueno, el que quiera salvar su vida puede que la pierda. Y todo el que pierda su vida por causa de mí,
y la va a hallar. Pero ¿qué es perder la vida? Y perder la vida por causa de Él, y bueno, es venir al templo 2 veces por semana. Podría decirles eso, pero les estaría mintiendo. Les estaría mintiendo. No puedo negar de que la vida en Cristo es una vida de esfuerzo, de sacrificio y de negación. Y el primero que lo hizo fue Jesucristo, que se negó a sí mismo siendo Dios y murió en la cruz. Y no lo hizo para Él, lo hizo para darnos vida eterna a todos nosotros. Él fue el que nos dio el ejemplo. Y Él fue el que nos dio el camino. Y Él fue el que nos puso esa puerta por la cual nos dice: entra, dale, entra. Porque este es el que conduce a la vida. Yo te estoy esperando, pero entra. Y nosotros queremos ser los dueños de nuestra vida, queremos ser los soberanos de nuestra vida. Y no, lo que Dios nos pide, que la vida, la soberanía de nuestra vida, el reinado de nuestra vida, se lo demos a Él. Por eso le decimos que es nuestro Rey. Porque es nuestro Rey, pero no de boca, sino de verdad. Reina en nosotros. Por eso le decimos Señor, para que se enseñoree de nosotros, no como para ponerle un título o un rótulo como si fuese un cargo militar. Es el Señor, es el Rey, el dueño de nuestras vidas. Hay cristianos que a veces piensan, y bueno, no sé si puedo, si tengo tiempo, si quiero, no quiero. No es así. ¿Es o no es? Y cuando asumimos ese compromiso, bueno, lo tenemos que cumplir. Entonces, cuando Dios dice que la puerta se estrecha porque es la única prioridad Él, no hay otras. Y el primer paso para esa prioridad es arrepentirnos de nuestra vieja manera de pensar y de nuestra vieja manera de vivir. Como lo decía Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el paso. A veces escuchamos y seguimos. No se nos mueve un pelo. Y bueno, hermano, a mí me hace mal escuchar esas cosas. Y es bueno que te haga mal. Significa que tu carne sufre el impacto. Y es bueno que sufre el impacto. ¿Sabes dónde te tenés que poner mal? Cuando la palabra de Dios no te toque. Allí es porque algo pasa en tu vida espiritual. La palabra de Dios es espada. Es una espada de doble filo. Si no te atraviesa, algo falla en vos. Te tiene que atravesar. Porque te va incitando a que te decidas. Entonces, esa puerta se estrecha porque la puerta ancha es la puerta del mundo y conduce a un camino espacioso.
La puerta estrecha que entramos allí apenas. ¿De costeleta? ¿Cómo entra usted, de costeleta o de frente? ¿O está pensando a ver si entra? ¡Ah! ¡Qué dilema! ¡Ah! Hermano, yo les tengo que decir lo que Dios dice para tu futuro, ¿eh? Es para tu bendición, es para tu gloria, es para tu vida eterna, para tu bien. Si a mí no me interesara tu vida eterna, yo te diría, bueno, haz lo que quieras. Pero a mí sí me interesa. De que vos tengas vida eterna, hermano. Y a mí me interesa yo también tener vida eterna. Para eso, postergamos un montón de cosas. Y muchos hermanos, mucha gente posterga muchas cosas. Para transitar por ese camino estrecho. Qué difícil, es duro, pero es hermoso. Te encontrás con las perlas y la gloria más preciosa que jamás la vas a encontrar en este mundo. Te vas a dar cuenta en cuánto es el vacío que vive el mundo actual. Porque Dios te llena, te alimenta el espíritu y te da vida. Porque por tu vida manan esas aguas de vida. Pero bueno, es estrecho. ¿Y qué quieres que le haga, hermano? Es estrecho. Sí, es estrecho. Pero es el único camino a la gloria y a la victoria. Y es hermoso. El camino más espacioso es el camino del mundo, porque el pecado es tolerado, la verdad es más moderada, se va moderando, no se dice tan crudamente como se la estoy transmitiendo. Ah, bueno, pero pensalo. No, ¿qué pensalo? Este es el camino y esta es la puerta. Ahora, lo que vos decís es otra cosa. No podemos moderarlo, porque Dios no lo modera. La gente quiere que sea un camino en donde la humildad es ignorada, donde prevalezca el orgullo. Aquí, cuando a veces a los hermanos los corrijo en algo y se ofenden, y digo, pobrecito, qué orgulloso. Y ese no es el camino, esa no es la puerta. Pero bueno, es su decisión. No estudiar la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios y no cumplirla. Todo eso es un camino amplio. Si sos maduro espiritualmente, está bien. Y si sos inmaduro, y bueno, es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Tiene exigencias? Sí, tiene exigencias que no vienen por parte de la iglesia o del pastor. Es lo que viene de la palabra de Dios. Es un camino, el camino ancho, que permite ir flotando como si estuviésemos río abajo. Río abajo como la corriente del mundo, según dice Pablo en Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo
la corriente de este mundo. La palabra de Dios o el camino estrecho no te permite seguir la corriente de este mundo, porque la corriente de este mundo es conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme a Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Yo que quería seguir esa otra corriente, y esa otra corriente te lleva a perdición y es para los hijos de la desobediencia. Hermano, es lo que dice la Biblia. Estaría cometiendo un fraude si les cambio el sentido. Es lo que dice Efesios 2:2. Nada más que la predicación en estos tiempos se ha hecho tan superficial, tan adaptada al gusto de la gente, que ha perdido contenido bíblico. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho. A veces hay caminos, hay cuestiones que nosotros decidimos que nos parece que está bien, pero su fin es camino de muerte. No es lo que a nosotros nos parece, no es lo que nosotros creemos, es lo que Dios dice. Ese camino angosto es difícil, demanda responsabilidad, es un camino que exige, es demandante. Requiere sacrificios, requiere la cruz. Pero es que ese camino nos lleva a una vida eterna y no a una vida barata. No es un camino barato. Porque implica renunciar a nuestro egoísmo natural, humano y carnal, de pensar en nosotros. Por eso dice que son pocos los que lo hacen. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Eso es lo que dice la palabra, tenés que llevar la cruz de Cristo. Él lleva la tuya, pero vos lleva la de Él. Confiar en Cristo es decirle no a las cosas del mundo. Es confiar en Él más que en nosotros mismos, en su poder. Es abandonar el camino propio y seguir el camino de Él. Es declararle la guerra al diablo, porque el diablo te declara la guerra a vos. Es andar victoriosos y venciendo, porque Él venció el mundo. El espacioso es el camino ancho, es el camino que lleva a la perdición. Y la perdición es tormento eterno. No es la muerte, no existe más. Vivís eternamente atormentado en el infierno. Y ahí vamos a ir nosotros, a ver cuánto. Que Dios me libre, ¿no? Que Dios me libre, golpear la puerta y decirle: Señor, Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre fuimos los martes, los sábados, y en tu nombre hemos alabado a Dios, y en tu nombre hemos practicado para aprender música para Dios. Y bueno, a veces no podemos, a veces le dedicamos y a veces no. Y en tu nombre le servimos en distintas actividades en la iglesia, en el ministerio, en todos lados, en tu nombre. Y entonces les declararé: nunca os conocí,
apartaos de mí, hacedores de maldad. Dios me libre y Dios nos libre de esas palabras en donde no vale lo que hemos hecho, sino si hemos entrado o no por la puerta estrecha. Señor, yo todo lo que hice por vos, apartaos de mí, hacedores de maldad, vos estás en el mundo. Y termina Mateo 22:14 diciendo, muchos son llamados y pocos escogidos. Los muchos y los pocos. Bueno, ya voy terminando. Entonces, angosto es el camino que lleva a la vida. Hermanos, si todos quisiéramos que hubiese sido un poquito más ancho, pero muchos, siempre en alguna oportunidad, tenemos que a veces sufrir por la causa de Cristo. Porque el camino es angosto. Pero es el único que lleva a la vida. Y pocos son los que le hallan. Muchos. Entonces están los pocos y están los muchos. Muchos prefieren permanecer condenados para siempre. Porque es más fácil. Pero es condenación. ¿Y saben qué, hermanos? Yo no puedo decidir por vos. Ni tu mujer, ni tu hijo, ni tu padre, ni tu esposo. Sos vos el que tenés que tomar la decisión. Es una decisión nuestra, personal. Que Dios nos ayude siempre, porque queremos ser arrebatados por ti, Señor, y vivir eternamente contigo.